Buen día para todos, es un gusto estar una vez más con ustedes compartiendo LASPU TV desde la red, llegando a cada rincón del país en un invierno mejor dicho, que está dejando, bueno, ya ahí, falta un empujoncito para llegar a septiembre y comenzar la primavera, pero es un placer estar acá todos los domingos de 9:30 a 10 junto al secretario general de la UNASPU, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Estoy bien, buenas mañanas a todos los televidentes, todos los compañeras de las asociaciones de todo el país y también a los jubilados y pensionistas que por suerte podemos constatar que cada vez más vamos llegando a través de los instrumentos para comunicarnos con ellos, esta audición, las audiciones radiales, el periódico que salió un nuevo número, el de julio, del periódico de Nuestra Voz Más 60, es decir, esta tarea tan importante que es que los jubilados y los pensionistas estén informados de lo que pasa con el trabajo de UNASPU, las asociaciones, y lo que pasa con los temas que más les preocupan en medio de esta situación que ahora está un poco más suave, lo que tiene que ver con los contagios, con los problemas de la importancia que ha tenido la vacunación, más allá de que, bueno, que se sigue hablando de que hay amenazas que están allí en el horizonte y que hay que ver si la vacunación y todas las medidas sanitarias que se están tomando de acuerdo a lo que se conoce, podemos enfrentar exitosamente esta nueva situación. Daniel, hablamos hoy de los temas urgentes, ¿no? Y acá estamos mirando nuestro Más 60, que ya les digo, les recomiendo, ¿no? Una página, como siempre, ¿no? Las titulares y las fotos, sobre todo, hablan mucho de lo que es el contenido del diario y el estado de situación, Daniel, ¿no? 250 pesos, absolutamente insuficiente. Bueno, una foto de la marcha, la concentración que se hizo frente a la Torre Ejecutiva. El ajuste debe ser un aumento, no un adelanto. ¿Se pagó ya esto, Daniel? ¿No se pagó? No, al día de hoy, las noticias que hemos tratado de recabar de último momento, no se ha pagado, no ha sido emitido el decreto. Yo recuerdo a todos los televidentes de que nosotros realizamos esta movilización el día 15 de julio, cuando lo resolvió el CDN, porque el 9 de julio no teníamos noticias de qué era lo que iba a pasar con el ajuste de julio. Ajuste de julio que es muy importante para los jubilados y los pensionistas que ganan prestaciones mínimas, porque es lo que ha posibilitado mejorar la capacidad de compra a lo largo de un periodo desde el año 2005-2006 hasta el año 18. En el año 2019 allí hubo una pequeña pérdida, o sea, el ajuste fue por debajo un poquito de lo que era lo que aumentó el coste de la vida, pero que ya en el año 2020, donde nosotros saludamos con el ingreso de la nueva administración el hecho que se mantuviera el ajuste, pero al mismo tiempo decíamos que el mismo era absolutamente insuficiente porque se empezaba a perder lo que se había ganado a lo largo de muchos años, de 15 años, que fue lo que posibilitó pasar de unos 6.800, 7.000 pesos a los 14.853 que tenemos actualmente para jubilaciones y prestaciones mínimas. Eso es una cuestión muy importante para los jubilados y los pensionistas, porque entre otras cosas posibilitó que muchos jubilados y pensionistas que ganan la mínima pudieron salir y estar por arriba de la línea de pobreza. Línea de pobreza que no es mucha plata, porque si están por arriba de la línea de pobreza, los que ganan 14.853 pesos, cualquiera comprende de que no es una gran cantidad y que con esa plata no se puede vivir, que por lo tanto había que seguir ese proceso de mejoramiento de la jubilación y las pensiones mínimas hasta llevarlo a un nivel aceptable para vivir una vida digna. Lamentablemente, el año pasado estuvo por debajo,
el ajuste de las jubilaciones y pensiones en general que se hace por el índice medio de salario del mes de enero de este año también estuvieron por debajo del costo de la vida, es decir, 1,8% menor. Es decir, que una y otra cosa se van sumando. Además que hay un largo periodo de tiempo que ya se está ganando menos porque el costo de la vida no hay un ajuste de la jubilación y pensiones ni ningún tipo de medida de ese característica. Por lo tanto, nosotros en este ajuste de julio teníamos fundadas muchas expectativas. ¿Por qué? Porque además de que se mantuviera el criterio del ajuste de la jubilación y las pensiones mínimas, nosotros esperábamos que hubiera un ajuste de verdad, en el sentido de que se cubriera todo lo que se había perdido y se empezara a mejorar un poquito para no detener ese proceso de mejoramiento. Nos encontramos que el día que fuimos recibidos por el ministro de Trabajo y Seguridad Social y el subsecretario, lo que nos transmiten era que el ajuste no era tal, porque ajuste es cuando se ajusta, se cambia algo, ¿no? Y lo cual se agrega. Pero resulta que el ajuste era un adelanto a cuenta del ajuste. Entonces, no era un ajuste. Por lo tanto, nosotros dijimos, y además la cantidad, 250 pesos. Por lo tanto, nosotros ahí mismo, en la reunión que tuvimos con el ministro y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, les planteamos que había que nosotros reclamábamos que se le quitara el carácter de adelanto al ajuste de enero y que por el contrario hubiera un auténtico aumento, una modificación, para que la mínima aumentara un poquito, aunque más no fuera, pero que luego sobre esa base se ajustara en enero. Pero resulta que si se mantiene y no se atiende nuestro reclamo, que es de que eso no sea a cuenta, sino que no fuera un adelanto, que sea un ajuste, un aumento. Si no se modifica eso, capaz que a la gente que gana la jubilación y la pensión mínima, con el ajuste de enero no le alcanza para pagar la deuda que va a generar durante 6 meses. Eso lo dejamos planteado. Y las autoridades del gobierno se comprometieron a dar una respuesta. No ha habido una respuesta, se vino el cobro de los saberes del mes de julio, con el cual habría que haber estado incorporando el ajuste de julio, y nos encontramos con que no se ha emitido el decreto, por lo tanto no se cumplió de emitir ese decreto en tiempo y en forma, y bueno, y no se ha pagado, y por lo tanto estamos en una situación que tenemos que seguir reclamando a las autoridades que se ejecute ese acto administrativo para que la gente pueda cobrar ese dinero. Y al mismo tiempo, una vez más decimos, el ajuste tiene que ser un ajuste y no un adelanto a cuenta para descontarlo en el mes de enero. Así están las cosas, nosotros hemos insistido sobre esto, creemos de que se está tratando de descargar con falsas contradicciones sobre los sectores más vulnerables el peso de la crisis, de esta crisis que tiene distintos componentes que, como tantas veces decimos, no les pega todo igual. Hay quienes la reciben de una manera y otra de otra. Pero esto es grave porque además las pautas salariales no son muy entusiasmantes desde el punto de vista de las posibilidades que va a haber de cubrir el costo de la vida de todo el año y aún menos poderla empezar a recuperar. Por lo tanto, esa es la situación. ONASPO seguirá reclamando estas cosas, seguirá planteándolo y bueno, y estamos esperando también la solicitud de entrevista con el presidente de la República en esta situación tan particular desde el punto de vista económico en este momento, ¿no? Daniel, se puede hablar de más pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Sin duda, para los que ganan la mínima.
que comienzan a alejarse. Cuando hubo un acercamiento, ahora hay un alejamiento nuevamente, ¿no? Sí, eso es así, es innegable, pero lo que nos preocupa es que se empieza a contraponer un sector contra otro sector. Y nosotros entendemos que acá hay un sector que esté donde esté, es el más vulnerable y es el que reclama una mayor atención, así como el conjunto de las políticas que tienen que ver con las personas mayores y en particular con los más vulnerables. Por lo tanto, eso es lo que en el día de hoy a este respecto podemos plantear. Hacemos una pausa, Daniel. Una pausa donde vamos a ir, vamos a continuar viendo el trabajo de cada asociación en cada punto del país, Daniel. Llega a Florida, conoces esa asociación, sabes cómo trabaja y la verdad está bueno poder compartirla con todos, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a Florida y seguimos compartiendo más ONASPU.TV con muchos temas realmente importantes en esta segunda parte.
Por parte de Virapitá, lo que estamos haciendo son un espacio Virapitá, que lo hacemos los viernes de tarde, para dudas, consultas o problemáticas que vengan los jubilados con su tablet. Y después hacemos talleres temáticos para poderlos ayudar a usar su tablet. Y eso generalmente lo vamos pensando a la medida que ellos van proponiendo, bueno, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Vamos a utilizar un poquito la cámara de foto para poder sacar alguna foto y después aprenderla a mandarlas por WhatsApp, ¿tá? Segunda parte de ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país, y es un gusto incorporar en esta segunda parte al economista Gabriel Regalado, que representa a la ONASPU en la comisión de expertos que está definiendo, analizando esta reforma de la seguridad social. Un gusto tenerte, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Buenas mañanas. Gracias. Bueno, con Daniel muchas veces hemos hablado del tema, pero tenerte acá significa saber de primera mano, Daniel, en qué está. Ya se escucha poco del tema. Sigue trabajando la comisión de expertos, se sigue analizando. Queda muy poco tiempo también, ¿no? Lamentablemente está un poco detenido, esa es la verdad. El trabajo de la comisión, me voy a ir unos pasos más atrás para entender bien el proceso. Sobre finales de marzo la comisión aprueba un documento diagnóstico, lo aprueba por mayoría, ONASPU no acompaña ese documento. Y empieza una segunda etapa, ¿sí? Otros 90 días que tenía la comisión para trabajar en un producto que tendría que recoger una serie de recomendaciones a enviar al Poder Ejecutivo que tengan justamente esas recomendaciones o propuestas de reforma. Los primeros 90 días prácticamente se agotan y se tiene que pedir una prórroga de 45 días que venció el 6 de agosto. Indudablemente llegamos a la fecha, casi a los últimos días, sin una propuesta de un documento para entregar, ni siquiera con recomendaciones generales, no se llegó a formular un documento todavía, y por lo tanto la comisión solicita una nueva prórroga de 45 días. ¿Tá? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decimos nosotros que está detenido el trabajo de la comisión? Cuando empieza la segunda etapa de recomendaciones, la comisión decide dividir su trabajo en subgrupos. Bueno, cada grupo de los que se definió trabajaba un tema específico. Había, por ejemplo, un grupo especial para tratar el tema de las cajas, los servicios de retiro policial y militar, otro grupo para las cajas paraestatales, otro grupo para el régimen AFAP. Esos grupos estaban compuestos, digamos, cada integrante de la comisión podía participar en uno o varios grupos. Finalmente los grupos trabajaron hasta finales de junio, y en julio, a partir de julio se dejan de citar a los grupos, se dejan de convocar a los grupos. Después de varios días de que no se convocaban los grupos, lo cual era algo fuera bastante poco común, porque en realidad la agenda era, si no nos reuníamos todos los días, era casi todos los días. Nosotros le preguntamos al presidente de la comisión cuál era el motivo por el cual no se estaban reuniendo más. A los pocos días se cita una reunión plenaria de la comisión y se informa que la metodología de trabajo en grupo se suspendió y que los miembros del Poder Ejecutivo estaban trabajando, o sea, tanto los representantes del Poder Ejecutivo como de los partidos del oficialismo, digamos, están trabajando en un documento que después va a ser entregado al pleno, digamos, de la comisión para debatirlo con el conjunto de los integrantes. Pero que en ese documento están trabajando los miembros de los representantes del Poder Ejecutivo y los partidos de la oposición. Por lo tanto, en el caso de la representación de jubilados y pensionistas, de los trabajadores y los tres integrantes del Frente Amplio no participan de esa etapa, no vienen participando.
Y eso sucedió todo julio y viene sucediendo lo que va de agosto. Y en esta nueva prórroga, que finalmente aprueba la comisión, tampoco se propone una fecha específica de presentación de un documento a la comisión. Por ejemplo, decir, el 10 o el 15 de agosto van a tener un documento y ahí empezamos a discutir. Claro. Con lo cual se aprobó una prórroga un tanto extraña porque, si bien era obvio que se vencía el plazo y la comisión no tenía un documento, tampoco se sabe cuándo lo vamos a empezar a discutir, porque dependerá de los tiempos que este grupo de trabajo, ¿sí? Estas 9 o 10 personas, que no son los 5 que ya nombré, están trabajando en elaborar ese documento. Con lo cual es una situación extraña porque, digamos, uno quizás lee, la comisión pidió una prórroga para continuar con el trabajo y en realidad no es la comisión la que está trabajando, sino que un grupo dentro de la comisión. Y en nuestro caso, por ahora, lo que tenemos es expectativa de ver qué va a incluir ese documento, qué temas van a tocar, qué temas no se van a tocar, con qué profundidad, qué tipo de recomendaciones se van a hacer. Pero no sabemos ni cuándo se presenta el documento, ni cuánto tiempo se va a dar para debatirlo. Entonces es una situación un poco de incertidumbre, digamos. Dejando afuera la parte social, ¿no, Daniel? Sí, claro. Yo creo que esto está, no sé qué dice Gabriel, pero me parece que esto confirma algo que la UNASPO, el PICNT, hemos venido diciendo desde hace tiempo, desde el inicio mismo, de qué carácter tenía que tener la reforma de la seguridad social, que no era solamente una comisión que recibía delegaciones, sino que tenía que ser una cuestión participativa de todos los sectores políticos, sociales, institucionales, y al mismo tiempo todo aquello que tuviese que ver con contar con los tiempos necesarios. Claro. Que una reforma de la seguridad social no se puede hacer, digamos, de manera tan apretada con los tiempos, y la vida está demostrando eso. Me parece que es eso lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que hay dos elementos bien importantes a tener en cuenta. El primero, la comisión va aprobando la tercera prórroga, ¿sí? Se aprobó una prórroga en la etapa de diagnóstico de 45 días y en esta etapa de recomendaciones ya se acaba de aprobar la segunda prórroga. Es decir, que vamos por 3 prórrogas que sumadas suman 135 días. ¿Sí? Estamos hablando de más de 4 meses. Ahora entender qué significa eso, que hay que tener tiempo para analizar las cosas. Claro, indudablemente aquello que se señaló, incluso en el Parlamento cuando se estaba discutiendo que los plazos eran muy acotados, digo, no hay que olvidar que el primer la comisión la crea una serie de artículos específicos de la Ley de Urgente Consideración. Antes de eso se había distribuido, digamos, fue de público conocimiento un borrador anterior con el articulado de la Ley de Urgente Consideración, y cuando se mencionaba el tiempo de trabajo para la comisión de expertos, era mucho más de lo que terminó siendo finalmente, ¿sí? Prácticamente se redujo a la mitad del tiempo en la versión final de la LUC. Con lo cual aquella primera versión, que a muchos les pareció, no, bueno, pues esto no puede ser, no se puede demorar tanto en hacer una propuesta, prácticamente va a terminar ahí, porque en realidad es lo que digo, ya entre las 3 prórrogas sumadas suman 135 días. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, algunas características también del formato, que es un poco lo que mencionaba Daniel, ¿no? Yo lo voy a ejemplificar con una situación muy, muy clara. Cuando les decía que la comisión fue trabajando en sus grupos, definió 8 grupos para trabajar. Y yo les decía, cada integrante podía participar en 1, 2 o 8 grupos. Pero participar en 8 era prácticamente imposible, hasta por una cuestión de superposición de algunos horarios. Con lo cual, digamos, una cuestión que en un diálogo amplio, participativo, qué sé yo, digamos, a UNASPU o al PICNT, que digamos, menciono esos dos porque somos los únicos que tenemos un solo representante de la comisión, no solo se nos hacía imposible participar de todos los grupos, sino que si hubiéramos querido hacerlo, no teníamos posibilidad porque a los grupos solo participan los miembros de la comisión. Entonces, en cierto modo, a partir de la organización del trabajo se restringió un poco, si se quiere, hasta la participación, ¿no? Y ahora, bueno, con este elemento en donde, digamos, la formulación del documento, hemos quedado por fuera, digamos, completamente, refuerza un poco esto que decimos, ¿no? Que se ha desdibujado un poco ese criterio que a veces se intentaba defender, decir, bueno, la comisión trabajó de manera abierta, participativa, consultiva con los sectores sociales. Bueno, se ha desdibujado un poco en el último tiempo, ¿no? Hablando de tiempo, ¿cuántas veces tiempo pedía la UNASPO, ¿no? Para este tema, ¿no? Sí, claro. No, lamentablemente tenemos razón. Y ese es un problema, porque acá está en juego la seguridad social, la vida de la gente, claro. Toda esa expectativa que hay en muchos compañeros y compañeras
que están ya cercanos incluso a la jubilación. Bueno, ¿qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con los años de trabajo? ¿Qué pasa con la plaza, la plaza, lo que tiene que ver con la participación, la definición de la tasa de reemplazo cuando la gente se jubila? Si va a seguir la tasa igual o de no, reemplazo claro. es, si tú ganas 100, ¿cuánto te van a dar cuando te jubilás? Ahora son 60 años de edad, 30 de trabajo, 45%. Claro. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Digo, son todas preocupaciones que se trasladan a la gente que lamentablemente no teníamos razón cuando planteábamos todas estas dificultades, cuando estábamos planteando que había que hacer un gran debate con el tiempo necesario, porque la importancia que tiene la seguridad social. Yo no sé si hay otro tema que tenga tanta importancia desde el punto de vista social como este. Totalmente. Gabriel, y entonces ese documento que después se presente, se podrá modificar o no, pero no va a tener mayor incidencia en lo que la parte social pueda influir, ¿no? Ahí, claro, ahí tenemos No va a ser fácil. la incógnita, claro, de cuánto tiempo vamos a tener. ¿Sí? Hay una nueva prórroga, yo le decía en curso, pero si el documento se nos entrega 10 días antes de que venza el plazo, hay muy poco tiempo. Si uno piensa en el documento de diagnóstico, creo que las representaciones sociales fuimos importantes para hacerle algunas modificaciones, yo creo que importantes, más allá de que después terminamos no acompañando el diagnóstico porque entendemos que por lo menos no recogía el enfoque de seguridad social que tenemos las representaciones sociales, pero sí lograron introducir algunas modificaciones. Y con respecto a las recomendaciones, bueno, nosotros tenemos algunas ideas que nos interesa que estén en las recomendaciones, ¿sí? Que tienen que ver con principios generales, ¿no? Con lo que se ha hablado de la integralidad, de que reformar todo el sistema, no solo con la mirada puesta en el BPS, que no sea una reforma tampoco que se centre en una cuestión financiera o económica, sino que tenga una mirada más integral de lo que tiene que ver con el derecho al acceso a las prestaciones. Pero hasta que no se presente el documento, es que podemos elaborar distintas hipótesis, pero es difícil ver por dónde puede llegar a venir, más allá de que el documento de diagnóstico, que en parte por eso no lo acompañamos, deja entrever ciertas reformas que se pueden prever y que de a poco se han ido haciendo públicas, ¿no? El hecho de la edad de retiro, aumentar la edad de retiro, esa es una de las cuestiones que está siempre ahí en discusión, acompañar con el congelamiento de las tasas de reemplazo, por lo menos eso ha sido una cosa que se mencionó, porque no es lo mismo decir subo la edad de retiro, pero lo acompaño subiendo las tasas de reemplazo, que básicamente, para explicar, es el porcentaje del salario con el que una persona se jubila. No es lo mismo eso que decir, claro, subo la edad, pero las tasas de reemplazo, el porcentaje te lo mantengo, ¿me explico? Y acá tiene una bomba, en el final no vamos a tener mucho tiempo, pero por lo menos un titular. ¿Y las demás cajas, Daniel? Por ejemplo, la militar, que está dando pérdida importante. Bueno, ahí lo que ha quedado claro, que además con informes oficiales, ¿no? Porque en la comparecencia en la comisión, si yo no recuerdo mal, estuvo presente el ministro de Defensa, allí vino toda una información que determina algunas cuestiones que confirman nuestra denuncia de que teníamos un sistema con enormes inequidades que tienen que ver con la tasa de reemplazo, que es muy grande la diferencia, 130 por una caja de la caja militar y 58 para el resto del sistema, el promedio, estamos hablando de promedio. Estamos hablando también del famoso déficit, ¿verdad? Déficit que, por ejemplo, en el año 19 el BPS recibió algo así como 690 millones de dólares de asistencia para terminar de cerrar su presupuesto, pero atiende a más de 700.000 prestaciones mensuales, mientras que la Caja Militar recibió en el mismo año 403 millones de dólares para asistir a 55.000 personas. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo pega eso individualmente a esos integrantes, eso significa que para los del BPS son unos 800 pesos y para la ayuda mayor que necesitan para cumplir, y en el caso de la Caja Militar son 8.000 pesos.
Entonces, con ese tipo de inequidades que se agrega a otras cosas, ¿no? Tienen aguinaldo, el aguinaldo nuestro lo venimos peleando hace años y no lo hemos podido restituir, algo que fue quitado a través del acto 9 de la época de la dictadura, en el año 79. Tiene que ver con un conjunto de cuestiones que hacen, digamos, por ejemplo, cuando fallece el titular, la viuda generalmente recibe una pensión que es muy importante comparado con las que tienen otras cajas. En fin, es en definitiva un sistema que tiene tantas inequidades que lo hace poco viable desde el punto de vista de consolidar, lograr un amplio consenso, que es lo que necesita la seguridad social en lo que tiene que ver con esto, con su financiación, etcétera, etcétera. Un minuto te pido, David, para que le hables a la gente que está mirando ahora, a los que están jubilados y a los que van en vías, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Bueno, es complicado, digamos. Lo primero que es una cuestión que se ha asegurado, lo ha asegurado el gobierno y los integrantes de la comisión que responden al oficialismo, que las personas que están jubiladas no van a ser afectados en sus derechos, ¿tá? Se habla también un poco de que las personas que están, o que ya generaron el derecho pero no se han jubilado, o que están muy próximos a hacerlo, tampoco. Eso uno tampoco lo puede dar por seguro, digamos, hasta que no esté por escrito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, digamos, yo creo que verdaderamente, en la medida en que se consolide la mirada del diagnóstico, vamos camino a una propuesta de reforma que va a ser de restricción del gasto. Creo que esa es la mirada que predominó en el diagnóstico, no una mirada de ampliación de derechos, de consolidación de derechos, sino una mirada de tratar de reducir ese famoso déficit del que hablaba Daniel, que no es otra cosa que asistencia, ¿no? Digamos, cuando uno habla se insiste con el tema del déficit de la seguridad social, no hay más que ver los balances que son públicos de BPS, que es dinero que se va en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, subsidio por maternidad. Y bueno, pero creo que esta reforma, por lo menos si se mantiene el tono del diagnóstico, va a abrir un poco un camino de recortar o de achicar un poco el tamaño de BPS. Para vos un minuto, Daniel, no es la reforma que Naranjo pretende. No, lejos está. Claro, lo que hoy tenemos no es, nosotros entendemos de que la reforma tiene que ser una reforma de consolidar derechos y la de seguir avanzando. Ese es el proceso que necesitamos como sociedad, como país, en un mundo que está lleno de desafíos, en el mundo del trabajo, en la mayor expectativa de vida, que necesitamos políticas para esa nueva situación, la introducción de las nuevas tecnologías, la robotización, una mayor expectativa de vida, en fin, y no contraponer personas mayores con los niños ni con los jóvenes, ¿no? Hay que hacer una política para toda la sociedad. Es bien claro. Ha sido un gusto, Gabriel, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bien. Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene. Pero en unas 3 horas en Monte Carlo, en CX20. Exactamente, porque tenemos que hablar de muchas cosas que vamos a seguir viendo. Tenemos que seguir hablando del ajuste de las jubilaciones y las pensiones mínimas, qué es lo que ha ocurrido, cuál es la situación que tenemos planteada y cómo vamos a tener que seguir movilizándonos para, digamos, enfrentar esta tentativa y esta amenaza de algo tan importante como es los ingresos mensuales. En 3 horas, 9:30 AM, Radio Monte Carlo, nos encontramos para compartir con Daniel la voz de ONASPU. Con ONASPU TV nos encontramos en 7 días. Que pasen bien.